Dicen que la clave del fracaso es ir por la vida tratando de complacer a los demás, porque intentar complacer a todo el mundo es la forma más efectiva de no hacer feliz a nadie. ¿Qué sucede cuando vas por la vida tratando de llenar vacíos emocionales de otras personas? ¿Qué se esconde detrás de esa exagerada empatía? Esta noche, desde el conocimiento científico de la psicología, vamos a investigar si realmente eres empático o permisivo. Desde los estudios de Fernando Leiva en Lima para todo el mundo, eso es Noche de Psicoterapia. ¡Comencemos! En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y una estrella que viajaba se enamoró de nuestras almas. Muy buenas noches, mis queridos amigos. Muchas gracias por estarme acompañando. Una noche más donde vamos a vivir de una manera amena, muy bonita y con mucho sentimiento nuestro programa de todos los jueves, Noche de Psicoterapia. Vamos a compartir el tema que tanto habíamos esperado en el transcurso del año. ¿Qué pasaba con esas personas empáticas y con aquellas personas extremadamente empáticas que llegaban incluso a convertirse en personas permisivas? ¿Qué pasa con esas personas que entregan todo a cambio de nada porque consideran sentir el sufrimiento ajeno? Sin embargo, comienzan a descuidarse y muchas veces esa conducta empática en extremo hace que en algún momento les falten el respeto. Vamos a desarrollar este tema de manera sencilla para que todos podamos entender y también participar. La empatía es la capacidad de identificarse con alguien, con sus sentimientos y poder compartirlos también. Pero esa empatía que tiene que ver con reconocer las emociones del otro, lo que el otro está viviendo, sobre todo esos momentos difíciles, debe tener un límite. Porque cuando colocarte en el lugar del otro, cuando ser empático te genera malestar, cuando ser empático hace que pierdas la dignidad, que te falten el respeto y hace que te descuides, significa que has llegado al límite de la empatía. Porque ser empático es colocarte en el lugar de la otra persona, por un momento, sin abandonar tu lugar. Escuchen bien. Ser empático es colocarse en el lugar de la otra persona por un momento sin abandonar su lugar. Porque aquella persona que abandona su lugar es una persona desubicada. Es una persona que está perdida. Y como no está en su lugar, todo su mundo comienza a desequilibrarse. Entonces, ser empático tiene un límite. Ser empático sencillamente llega hasta el momento en el cual nosotros no sufrimos daño. Pero si tú, por estar pensando en los demás, estás perdiendo tranquilidad, estás perdiendo salud, estás perdiendo tus mejores años, déjame decirte que esa empatía ya llegó a su límite. Esa empatía tiene que terminar para que aprendas a ser bondadoso contigo. Porque antes de colocarte en el lugar del otro, tienes que ver también tus propias necesidades, porque la vida no es sacrificarse para que otra persona sea feliz. En la vida podemos ayudar, en la vida nosotros podemos ser bondadosos, pero no podemos servir como ofrenda al otro. Debemos ayudar a la otra persona, pero no nos podemos descuidar, porque cuando la persona comienza a descuidarse, ya esa persona se está encaminando a un problema con su salud mental. Entonces, ¿cómo sería este perfil de aquella persona que pasa el límite de la empatía y se convierte en una persona permisiva? Ya no solamente se coloca en el lugar del otro, sino que es una persona permisiva, permite que todo le hagan, que todo lo utilicen, pero también se convierte en una persona complaciente. Cree que tiene el deber y el poder de hacer feliz a los demás. Esas personas permisivas, que han confundido muchas veces este término de empatía con ser permisivos, tiene pues un perfil.
Son personas que se olvidan de sus propias necesidades y responsabilidades por estar haciendo feliz a los demás. Son personas que tanto se encargan de expresar esa sobreempatía que sus habilidades sociales comienzan a disminuir. Esas personas también se obsesionan con quedar bien con los demás, pero esa obsesión de intentar quedar bien con los demás va a originar unos cambios intensos en los estados de ánimo. Es decir, la persona que todo el tiempo es permisiva puede pasar de esa felicidad a una tristeza profunda, a una depresión. El perfil de la persona permisiva tiene que ver con esa búsqueda de la aprobación. Eso significa que todo permisivo no tiene locus de control interno. Miren esto, la persona empática tiene un locus de control interno. La persona empática le importa lo que piensa de sí, lo que siente por sí misma y lo que hace para su beneficio, pero en base a su bondad va a ayudar a la otra persona. Pero ¿qué ocurre con el permisivo? El permisivo va a hacer cosas por los demás, va a dar acceso a la otra persona, va a dar rienda suelta a los caprichos de la otra persona porque teme quedar mal. Le interesa mucho lo que piensan los demás, le interesa mucho la desaprobación de la otra persona. No tiene locus de control interno. Toda persona permisiva, toda persona que abusa de la empatía, es una persona con baja autoestima. Desde el momento en el cual a ti te preocupa la aprobación de los demás, es porque todo el tiempo estás mirando tus debilidades. Mirar tus debilidades, sentirte inferior, es baja autoestima. Por lo tanto, una persona, para tener locus de control interno, es una persona que debe comenzar a observar sus fortalezas. Lo que tiene, lo que puede, lo que sabe y sus victorias. Y en base a lo que tiene, puede, sabe y a todas las victorias que ha tenido, va a darle una mano al prójimo, porque se coloca en su lugar, porque es empático. Pero una persona que no considera tener fortalezas, que todo el tiempo está enfocada en sus debilidades, en lo que no sabe, en lo que no puede, en lo que no tiene, se vuelve permisivo, porque teme que descubran esas debilidades, teme que descubran las cosas malas que a él no le gustan. Entonces también esas personas permisivas tienen tendencia a ser personas sobreprotectoras. Tienen tendencia también a vivir episodios de enojo, decepción y frustración al ver que los demás no reconocen sus acciones. ¿Qué es lo que dice todo permisivo? A ver, siempre me pagan mal. Hay una frase que muchos permisivos mencionan: me sale caro hacer un favor. Mira, hay una frase antigua que dice lo siguiente, y que los permisivos deben enterarse y deben practicarla y tomar en cuenta. Las abuelitas de antaño decían: si tú sabes que el perro te muerde, ¿para qué te acercas al perro? Si tú sabes que esas personas te van a pagar mal, ¿para qué sigues haciendo cosas por esas personas? Sin embargo, la persona permisiva, al no tener ese locus de control interno, al no tener una alta autoestima, siempre se siente obligada a quedar bien con los demás. Pero como nunca le agradecen, más adelante esa persona se siente decepcionada, se siente utilizada, se siente frustrada y como consecuencia enojada. Muchas veces el permisivo no puede tolerar tanta frustración, tanta decepción, que de repente por ahí intenta colocar en su lugar a alguna persona, pero eso lo llena de más culpa. Las personas permisivas en la relación de pareja, miren esto, permiten que la pareja les diga y les haga de todo. Y van muy calladitos porque dicen: tengo que ponerme en su lugar, seguro que tiene un mal momento. Pero ¿qué pasa? Cuando esta actitud de ser permisivo se conecta con la falta de respeto, la ingratitud de la otra persona, se vive un profundo enojo. Y toda persona permisiva está utilizando un mecanismo de defensa que se llama negación. Todo permisivo niega, es decir, esconde, reprime su enojo y su tristeza. Imaginemos
Una persona permisiva con su pareja, y es una pareja abusiva, es una pareja desconsiderada. Por supuesto que el permisivo se da cuenta, pero el permisivo, como está en búsqueda de esa aprobación, calla en silencio. Reprime sus emociones, reprime el enojo, reprime la tristeza. Y esa represión llega a angustiarlo. Todo permisivo en algún momento siente como una bomba aquí en su pecho, una gran presión en su pecho. ¿Y qué dice la teoría? Que todo aquello que se reprime en algún momento sale con fuerza. Y entonces el permisivo en algún momento trata de poner un alto a su pareja y luego se llena de mucho malestar, se llena de mucha culpa. Porque esa es otra característica en el perfil de la persona permisiva. La tendencia a la culpabilidad. Es una persona con graves complejos de culpabilidad. Sus creencias irracionales sobre la vida y las relaciones le hacen experimentar malestar como si realmente estuviera haciendo algo malo al colocar un límite, al decir no abuses. Ahora, todo permisivo tiene tendencia a la perfección porque tiene miedo a la desaprobación y necesita controlar a los demás. Es decir, necesita estar atento de los demás. Muchas veces se considera adivino. Muchas veces está dando cosas que ni siquiera le han pedido. ¿Qué tipo de pensamiento utiliza la persona permisiva? ¿Cómo piensa el permisivo? Todo permisivo utiliza un pensamiento catastrófico. Siempre cree que lo peor va a ocurrir, por lo tanto, va a permitir que los demás hagan lo que quieran. Entonces, de repente esa persona dice, si le niego este dinero a este familiar, de repente se suicida. Si le digo que no a mi pareja, de repente me termina la relación. Si le digo que no a mi hijo, de repente se va de la casa. Si le digo que no a un amigo, de repente deja de hablar. Entonces, siempre el permisivo utiliza un pensamiento catastrófico. Siempre cree que lo peor va a suceder si es que no hace algo al respecto. También la persona permisiva basa su vida en los deberías. Cree que debe hacer algo por los demás y por lo tanto es una persona que vive sin amor propio y sin libertad. Cada vez que tú te encuentras con esa idea de que deberías, que estás obligado, estás viviendo sin tu amor propio, sin tu autorrespeto, sin tu autovaloración, sin la capacidad de cuidarte, protegerte y respetarte. Y estás viviendo sin libertad. Miren, toda persona permisiva es una persona que no tiene libertad, que vive en una jaula de las obligaciones. Y es una persona que no se sabe lo suficientemente valiosa como para cuidarse, protegerse, respetarse y estar satisfecha consigo misma y dejar de estar buscando la aprobación de los demás. Ahora, también los permisivos utilizan pensamientos de comparación. Siempre se comparan con los demás. A ver, en las relaciones de pareja, siempre se comparan con los ex de la pareja y siempre piensan que los ex fueron mejores que ellos. Por lo tanto, van a intentar ser permisivos, ir mucho más allá de la empatía. Y esas personas permisivas no pueden ver los puntos medios en ellos. Sencillamente se consideran o muy buenos o muy malos. Y estos cambios son drásticos, son rápidos con respecto a su percepción. Ahora, escúchame lo siguiente. Todo permisivo es un niño que fracasó en el intento de cuidar a sus padres. Ser permisivo no viene de la nada. Todos los permisivos en algún momento trataron de controlar algo en su infancia. Miren, hay muchos niños que quisieran ayudar a papá, que quisieran ayudar a su mamá, evitarles el sufrimiento, evitarles tanto dolor. Por ejemplo, esos niños que ven cómo a su madre, su pareja, la maltrata, cómo la ve sufrir y no puede ayudarla porque es muy pequeñito o muy pequeñita. Es una persona que en el tiempo va a confundir el ser empático con ser una persona permisiva. Porque siempre, escúchame bien, siempre
va a creer que los demás están sufriendo como sufrió su mamá o como sufrió su papá. Porque esto pasa mucho en las relaciones de pareja. A ver, muchas personas toleran el abuso de la pareja y no se atreven a ponerle un alto porque recuerdan al sufrimiento de mamá. Recuerdan cómo papá de repente llegaba cansado, llegaba tal vez quejándose del trabajo, de haber estado con un jefe tirano. Entonces ven todo su pasado en la pareja y son incapaces de ponerle un alto. Son personas extremadamente comprensivas porque llegaron a comprender el abuso que sus padres vivieron cuando era niño y, por supuesto, no pudo haber hecho nada. Entonces esas personas permisivas ya traen un cargo de conciencia desde la infancia. Traen esos deberes y obligaciones. Ya que no pude hacer algo por mis padres, voy a hacerlo por los demás. Entonces va a representar siempre a sus seres queridos. Va a representar a sus padres, a sus abuelos, a sus hermanos, en los demás. Y sin darse cuenta, el permisivo se está convirtiendo en una especie de cuidador de las otras personas. Porque en el fondo quiere saldar aquellas deudas de culpabilidad que tiene con su familia. Por lo tanto, debemos estar claros. No podemos pasar de la empatía a ser permisivos. Sobre todo, si detectamos que esta buena voluntad, que ese darle la mano a los demás nos está perjudicando, nos está restando, está haciendo que descuidemos el trabajo, los estudios, que descuidemos la salud mental y sobre todo, este ser demasiado empáticos está haciendo que los demás te falten el respeto, tú ya no eres empático, tú eres una persona permisiva. Antes de plantear la solución, debemos saber de qué trata el problema. Porque precisamente, si nosotros sabemos en qué consiste el problema, podemos generar un abordaje efectivo. Muchas personas, lamentablemente, quieren pues la respuesta fácil. Pero mira, eso es como que a ti de repente se te daña una ventana y te den un martillo y no te digan para qué sirve el martillo y no te expliquen por qué se dañó esa ventana. Puedes reparar un pedacito, pero el resto se sigue dañando. Ser permisivo es reconocer las emociones del otro y colocarnos en su lugar. Nos imaginamos, si yo estuviera en el lugar de esa persona, siendo como es esa persona, con su situación económica, con sus conocimientos académicos, ¿cómo me sentiría? Ok, ahora sí sé cómo se siente esa persona y le puedo dar una mano. Puedo ser bondadoso, puedo ser cortés, puedo darle un consejo. Y siendo empático incluso puedo escuchar a esa persona. Pero cuando vas más allá de colocarte en sus zapatos por un momento y comienzas a utilizar sus zapatos de día y noche para cargar a esa persona, tú ya te vuelves una persona permisiva. Tú te estás creyendo que tienes el deber de ser el salvador de esa persona. Y todos los salvadores lamentablemente están destinados a ser crucificados. Entonces, qué importante saber que la empatía es reconocer cómo se siente la otra persona, colocarse en su lugar, colocarse en sus zapatos, pero no ponerse los zapatos para caminar y cargar a la otra persona. Causas para que una persona se convierta en alguien permisivo, para que pase de la empatía a ser permisivo y complaciente. Ese sobrecontrol en la infancia, esos padres castradores que generan sentimientos de culpa en los niños, esos padres que todo el tiempo critican a sus hijos, que todo el tiempo les colocan no límites, sino que les colocan cadenas. Estos padres que ni siquiera permiten que los niños elijan qué ropa colocarse, que tal vez sean muy rígidos incluso con la diversión que pueden tener esos niños, van a generar en la etapa adulta pues esta conducta permisiva. Pero también la conducta permisiva se aprende. A ver, aprendemos en la infancia en base a modelos. Si en casa tú tienes el modelo de un cuidador o cuidadora permisiva, es decir, si tu papá o tu mamá todo el tiempo permitió que hagan
lo que les dé la gana, y ella no se defendía, ella nunca ponía un límite, tú vas a copiar esa forma de vivir. Y vas a creer que vivir así es sano, que esa es la manera como se llevan las relaciones con los demás. Entonces ahí tendrías que revisar tu vida. Tendrías que preguntarte, ¿mamá o papá eran personas que permitían el abuso en la relación de pareja? ¿Eran personas que permitían el abuso de mis hermanos? ¿O el abuso de los abuelos, es decir, de sus padres? Por otro lado, otra causa podría ser esas responsabilidades que colocan a los niños, responsabilidades que no están de acuerdo a su edad. Niños que son obligados a cuidar a sus hermanos, siendo muy pequeñitos, niños muy pequeñitos que deben no solamente cuidar a los hermanos, sino que también deben aprender a cocinar, deben limpiar toda la casa como si fueran adultos, niños a quienes se les quita esa fantasía de la infancia. Son personas que más adelante van a desarrollar esta conducta permisiva. Pero todo permisivo tiene un grave conflicto entre su yo y su super yo. Es decir, ese yo que todos tenemos, que convive con los demás, comunica a ese mundo interior sus deseos. Aparece esa fuerza del ello que dice, vamos por lo que queremos. Pero sin embargo aparece el super yo, que debe ser un regulador de la conducta. El super yo es el lugar donde se aloja, pues, las normas y las leyes. Pero ¿qué ocurre? Que los permisivos son personas que no tienen un super yo sano, sino tienen un super yo tirano, que todo el tiempo los está limitando. Ese super yo tirano, del cual emergen todos los complejos de inferioridad y de culpabilidad, guardan pues las voces y las críticas de sus padres y de todas aquellas personas que lo lastimaron en la infancia. Entonces, para que se dañe esta dinámica entre el yo y el superyo, es decir, entre lo que la persona quiere y los propios límites que se coloca, debe haber existido en la infancia un ambiente hostil, un ambiente distorsionado y sobre todo debe haber existido un ambiente familiar sin afecto. Todo permisivo es una persona que no ha recibido el afecto necesario en su infancia. Ya por ahí entonces debemos entender lo siguiente, que las personas permisivas, al no haber recibido ese afecto en la infancia, al haber vivido en un ambiente hostil, son personas que temen al abandono. Y los que temen al abandono son los dependientes y los codependientes. En este caso, los permisivos estarían dentro de la codependencia. Aquellos que quieren salvar a los demás con la finalidad de no ser abandonados. Pero también los permisivos pueden estarse vinculando a otras patologías. Por ejemplo, al trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad. Aquellos que son de este tipo, de este estilo formal, que todo lo quieren hacer bien. Recordemos lo siguiente, el obsesivo-compulsivo de la personalidad es alguien sumamente crítico y rígido consigo mismo. Trata de seguir las normas al pie de la letra. Es un moralista en extremo. Por otro lado, hay una patología que se presenta también, que es este perfil del masoquista. Esa persona que disfruta del sufrimiento, sin embargo, ya que disfrutar del sufrimiento no es bien visto por la sociedad y muchas veces por el mismo masoquista no es bien visto. ¿Qué es lo que va a hacer el masoquista? Va a convertir en algo permitido lo que no se permite. Entonces, la persona masoquista se va a dar la oportunidad de sufrir siendo permisivo. Ya por ese lado el permisivo sabe que va a sufrir y lo va a hacer más porque le genera disfrute. Le genera disfrute que los demás sean malagradecidos, que los demás sean abusivos, que los demás intenten incluso menospreciarlo y le falten el respeto. Entonces sí, hay algunos permisivos que son masoquistas. ¿Y qué podrían llegar a experimentar los permisivos? Trastorno de ansiedad.
una preocupación enorme por lo que podría ocurrir a futuro o por aquello que le podrían negar. Tienen tendencia, las personas permisivas, a desarrollar también un trastorno depresivo. Es decir, son personas que cronifican constantemente el duelo, que viven sumergidos en una profunda tristeza. Muchas personas permisivas a veces son vistos como personas muy calmadas, un poco tristes sin llegar a la depresión, y se les ve así por mucho tiempo. Es su forma de ser, algunos dicen, pero sin embargo son personas que tienen una distimia. ¿Qué es una distimia? Una depresión leve pero constante. Y como todo permisivo, vive muy ansioso, no ha procesado el duelo, es una persona que ha reprimido mucho. En algún momento las personas permisivas van a desarrollar esos ataques de pánico. Hay que tomar en cuenta que ya que el permisivo en lo más profundo es una persona muy frágil, existen personalidades que tienen tendencia a aprovecharse de las personas que son permisivas y excesivamente empáticas. Y ahí tenemos a quienes, a los narcisistas, tenemos a los psicópatas y tenemos a los sociópatas. El narcisista totalmente explotador, totalmente listo para humillar al otro, va a abusar de las personas permisivas. El psicópata y los sociópatas van a vivir de aquellas personas permisivas. Van a ser como parásitos que se meten en la vida de la otra persona y sencillamente, una vez que ya no tengan nada más que conseguir en ella, sencillamente los van a dejar. Y ya que hablamos de personas narcisistas, sobre todo de psicópatas y sociópatas, hay que dar una advertencia. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo si tú te estás identificando como una persona permisiva. Debes tener mucho cuidado con aquellos que comienzan a resaltar tu esfuerzo por complacer, pero no te dan nada a cambio. Esas personas que te dicen qué buena persona que eres, qué bondadoso, y todo el tiempo te pasan la mano diciendo que eres una gran persona, pero nunca te dan ni las gracias, que nunca te dan ni siquiera una galleta. Esas personas te están manipulando. Porque el que realmente está agradecido, por lo menos le lleva un caramelo como agradecimiento. Pero estas personas solamente te dedican palabras vacías. Y esto tiene que ver con la manipulación, sobre todo del psicópata y del sociópata. Esas personas están reforzando tu conducta de entregar y de ser permisivo para seguir utilizándote. Y tú tienes que aprender lo siguiente, que amor con amor se paga. Si tú entregas amor, tú tienes que recibir amor, no solamente palabras. Si tú eres una persona considerada, tienes que recibir esa consideración de los demás. Si solamente te dan a cambio de todo lo que tú estás haciendo palabras de aliento, escúchame bien, te pueden estar manipulando. Entonces vamos con esto al tema de las relaciones de pareja. A ver, si tú eres una persona permisiva con tu pareja, que das todo por tu pareja, y tu pareja sencillamente te dice, ay, es que tú eres una persona tan buena, tú eres una persona tan noble, pero nunca hace nada por ti, nunca te formaliza la relación, nunca te invita ni siquiera un chocolate y tú le has regalado infinidad de cosas. Esa persona te está utilizando y te está manipulando. Esa persona no es empática contigo. Esa persona no puede ver tu sacrificio. Esa persona sencillamente te está dando por ahí como una especie de aspirina para que no te duela mucho y sigas entregando más. Ahora, corren mucho peligro, escúchame bien, en su salud las personas permisivas, porque llegan a estresarse mucho. Pueden tener problemas cardiovasculares, problemas de hipertensión. Son personas que sufren constantemente de dolor de cabeza debido al alto estrés que experimentan día a día, porque ser complacientes, señores, estresa mucho. Y como consecuencia también van a padecer de úlcera y gastritis y sobre todo de dolores musculares. Recuerda lo siguiente, y aquí viene un acto de conciencia para todos. Cuando tú eres exageradamente empático
no eres una persona altruista, es decir, no eres una persona generosa. Tú te has convertido en una persona autodestructiva. Repito, si tú tomas conciencia que eres una persona exageradamente empática, tú no eres una persona generosa, altruista. Tú te has convertido en una persona autodestructiva, en una persona que se conduce al sacrificio. Porque precisamente las personas autodestructivas, que se creen altruistas, que se creen generosas, pero se están aniquilando, consideran que su vida solamente tiene sentido si hacen algo por los demás. Que si el sacrificio que hacen de sacrificar sus bienes, su tiempo, su salud, su trabajo, su familia, vale la pena por hacer feliz a los demás, esa es una conducta autodestructiva. El autodestructivo, señores, ha dejado de considerarse una persona. Se cree un objeto que debe servir a los demás. El autodestructivo, este permisivo autodestructivo, que se llama altruista, que se llama bondadoso o generoso, es una persona que está permitiendo que los demás crezcan a través de él o de ella. Y te voy a decir algo, tú no eres abono ni terreno de nadie para que la gente crezca encima de ti, para que la gente se nutra de ti. Tú tienes todo el derecho a vivir, a evolucionar. Es más, como ciudadano tú tienes la responsabilidad de crecer, porque en nuestra sociedad ya no existen los esclavos. Así que voluntariamente tú no te puedes someter a la esclavitud. Deja de autodestruirte, mintiéndote que eres una persona altruista. Antes de hacer algo por los demás, tienes que comenzar a hacer cosas por ti. Porque si tú entregas algo que tú no te has entregado, estás entregando una mentira. Estás entregando algo que no conoces. Entonces, todo permisivo se siente culpable si los otros no son felices. En eso se basa su esclavitud. Todo permisivo deja de tener ambiciones. Miren qué importante y cómo una persona permisiva no es productiva. Una persona permisiva no es un buen empleado. ¿Por qué? Porque al no tener ambiciones, es una persona que no es competitiva. Es una persona que no va a dar la talla, porque no va a luchar por sí misma, no tiene sueños, solamente quiere servir a los demás. Todo permisivo es demasiado tolerante, lo cual hace que las personas abusen de su bondad y sobre todo no puede expresar su inconformidad. No hay fuerza en la expresividad de su yo. Temen decir que no, temen reclamar, sobre todo temen que las personas vayan a hacer por ahí algún escándalo cuando ellos digan no gracias, porque son muy frágiles a la crítica. Son personas que se consideran ofrenda para los demás y de esta manera reflejan aquel complejo de inferioridad. Si tú te identificas con todo esto, debes darte cuenta que estás perdiendo gran parte de la vida, que todo el mundo está disfrutando gracias a ti y que tú te estás conformando con las migajas que los demás puedan dejar. No temas, no tengas miedo a decir que no. Respétate, quiérete, porque cuando tú te respetes, cuando tú te quieras, vas a poder entregar respeto y amor a las demás personas. Pero en esta sociedad es obligado que comiences a ser una persona libre, porque en esta sociedad todos debemos ser productivos. Y un esclavo no puede aportar nada a la sociedad, no puede aportar nada a su familia. Entonces, a tomar en cuenta lo siguiente. Ser una persona permisiva no solamente daña la salud mental, sino que también daña la salud física. Cuando somos niños, son nuestros padres quienes nos enseñan a mirar nuestras fortalezas. ¿Y cómo comienza todo eso? Cuando el niño hace algo, de repente hace alguna tarea que le han dejado, o de repente el niño va y le dice a mamá o a papá, mamá mira, papá mira cómo salto, y el papá le dice, ¿no?
qué valiente, qué fuerte que eres. Ahí te están enseñando a reconocer tus fortalezas. Pero una persona que se cría en un hogar donde son indiferentes, donde solamente les dan techo y comida, son personas que no llegan a conectar con esas fortalezas y van en el tiempo buscando que alguien les reconozca esas fortalezas. Es decir, no fueron significados en la infancia, los padres no le dieron los significados necesarios y van en su etapa adulta buscando el significado de los demás. Que alguien te diga, ¿no? Qué valiente, qué fuerte, qué inteligente que eres. Pero en el caso tal que tus padres hayan hecho eso contigo y tú de pequeña hayas reconocido tus fortalezas y en el tiempo te hayas olvidado de ellas, es porque has estado metida en relaciones tóxicas. Las relaciones tóxicas, sobre todo con psicópatas, tienen precisamente esta característica, donde el psicópata, a través de la manipulación, chantaje, a través de inyectar el miedo al abandono, va borrando esas fortalezas que tiene aquella persona. Le hace creer que no tiene ninguna fortaleza a través de las críticas. Entonces ahí precisamente estamos hablando de que ese tipo de relaciones dañan esa alta autoestima hasta convertirla en baja autoestima. Soy permisivo al poner por encima mi felicidad, al tratar de servir a los demás. Nunca puedo decir no por miedo al rechazo. Amigos, ese es mi consultorio, tu consultorio, nuestro consultorio. Un espacio diseñado para que puedas trabajar aquellos problemas que te impiden alcanzar esa estabilidad emocional. Déjate guiar a través del conocimiento científico de la psicología, con quien te habla Fernando Leiva, psicólogo. Pide tu cita a través de WhatsApp marcando el +51 9957 22178. No importa dónde te encuentres. Toma nota, por favor. ¿Quién busca la aprobación de los demás? Aquel que no puede aprobarse a sí mismo porque no ha sido aprobado por sus cuidadores. Tal vez vivís en un hogar con padres que todo el tiempo te criticaban, tal vez te comparaban. Por eso es una característica del permisivo, siempre se está comparando. Tal vez eran padres castradores. Y eso ha hecho que tú en el tiempo estés buscando la aprobación de las demás personas. Locus de control interno. Deja de buscar la aprobación. Apruébate a ti mismo. Elígete tú mismo cada día. ¿Por qué? Porque tú no puedes buscar la aprobación que alguien no conoce ni la 10ª parte de tu vida. Tú no puedes buscar la aprobación de alguien que no conoce tus victorias. Para experimentar esa aprobación, tienes que recordar cuántas victorias ganadas hay. Y escúchame lo siguiente, que seas vivo hasta el día de hoy es porque tienes muchas victorias, has sobrevivido a muchas cosas. La soledad no tiene por qué doler, no tiene por qué asustar. La soledad, mis queridos amigos, llega a ser un privilegio para aquel que sabe abrazar la soledad de manera creativa, de manera inteligente. La soledad para algunos puede ser un martirio, pero la soledad para otras personas llega a ser su centro de operaciones. Hace un tiempo yo le decía a mi hijo, le comentaba que precisamente en esa soledad, muchos de los programas y muchos de los talleres que comparto con ustedes habían salido. Yo le decía, la soledad en algún momento, si la sabes vivir, es como una buena compañera, porque cuando tú llegas solo o sola a tu casa, esa soledad te espera para escucharte. Y esa soledad nunca te critica, esa soledad nunca te va a traicionar, esa soledad nunca va a divulgar aquello que le comentes. Puedes abrazar la soledad sin aislarte. Estar solos no significa sufrir. Podemos estar solos sin los demás, pero con nosotros mismos, teniendo una vida bonita. Vamos aquí con algunas sugerencias, porque hemos pasado del concepto de la empatía, de ser permisivos, a reconocer ese perfil, reconocer cuáles son las causas. Pero ahora que ya tenemos todo este material, ahora que ya sabemos de qué trata este perfil permisivo,
ahora sí podemos hablar acerca de las sugerencias y posibles soluciones para enfrentar esta conducta permisiva. Para dejar de ser permisivo, hay que practicar el autorrespeto. Para tener autorrespeto, hay que tener normas de vida. Respetarse es detenerse frente a una norma que tú tengas en tu propia vida. Si tú sabes detenerte, si tú puedes tener límites a tus acciones, a tus deseos, en ese momento comienzas a respetarte. ¿Tú quieres que te respeten? Tienes que respetarte. Porque cuando los demás vean, cuando los demás entiendan que tú eres capaz de detenerte cuando algo no te gusta, los demás van a valorar ese acto y los demás también se van a detener. Por otro lado, todo permisivo en este proceso de liberación debe entender lo siguiente: que a las personas con problemas mentales hay que comprenderlas. Se comprende que una persona tenga algún problema mental, pero el permisivo debe entender que puede comprender, pero que no debe aceptar sus berrinches. Tú puedes tener una pareja que tiene tal vez algún problema emocional, la comprendes, pero eso no significa que tú vas a aceptar sus desaires, su maltrato, su falta de respeto. Porque ya sabes, tú no vas a aceptar esa falta de respeto porque tú sabes respetarte. Por otro lado, el permisivo también debería entender lo siguiente: que debido a que no podemos cambiar personas, aceptamos a las personas tal y como son, porque no existe ese poder para cambiar a las personas. Pero hay que entregarle a las personas el lugar que merecen en tu vida. Es decir, tú aceptas a tu familia, tú aceptas a la gente que trabaja contigo. Bueno, son así, no los puedo cambiar, pero le das el lugar que se merecen. Es decir, si tienen amor para ti, por supuesto, amor y respeto, por supuesto, van a estar en primera fila. Pero si esas personas no tienen nada que darte, si esas personas intentan aprovecharse de ti, ni siquiera las coloques en el último lugar de la fila. Cierra la puerta antes de que ingresen a tu vida, porque ni siquiera merecen un lugar en tu vida. Y así de disciplinado y estricto debería ser. Convertirte en una persona selectiva, porque como lo dije hace un momento, amor con amor se paga. También todo permisivo debe quitarse ese complejo de culpabilidad y practicar el decir que no sin dar tantas explicaciones. No es no y punto. ¿Y por qué no? Porque no quiero. Listo. Media vuelta y te vas. Ahora, pero deben entender lo siguiente: que si tú has sido permisivo o permisiva durante mucho tiempo, existe el peligro que las personas generen ese rechazo al cambio. Si tú eres una persona que todo el tiempo ha cargado con los demás, el día que tú quieras liberarte de esos deberías y obligaciones, las personas se van a enojar contigo. Muchos van a dejar de hablarte. Muchos van a decir que eres una persona desconsiderada. Es más, algunos se van a atrever a decirte descaradamente cómo has cambiado. Antes eras una persona buena y has cambiado, eres diferente. ¿Por qué? Todos se acostumbraron a vivir de ti. Por supuesto, nadie va a querer soltar a aquella persona permisiva, pero si tú estás dispuesto a salir de ese rol de permisivo, no puedes tomar en consideración ese rechazo al cambio que van a generar los demás. Por otro lado, vamos con algunas estrategias para dejar de ser permisivo. Vamos a profundizar un poquitito más dentro de este proceso de liberación, incluso dentro del proceso terapéutico. Ya cuando estás en consulta, tú debes practicar todas las estrategias que te entregue el psicólogo, sobre todo aquellas que te van a ayudar
a invalidar ese pensamiento catastrófico cada vez que quieres decir que no. Entonces, cada vez que tú quieres decir que no, se enciende el pensamiento catastrófico que dice en tu mente: si le digo que no, me van a dejar de amar o van a pensar que soy mal. En terapia se te va a ayudar a que cuestiones este tipo de pensamiento. ¿Qué tan cierto es que te pueden dejar de amar? Pero también se te va a enseñar a pensar de manera correcta. Porque si tú te estás limitando a decir que no, si tú te estás limitando a colocar un alto a los demás por el temor a que te dejen de amar, por el temor a que piensen que tú eres malo, escúchame lo siguiente. Si tú crees que por decir que no a tu pareja te va a dejar de amar, yo te voy a decir una verdad. Si tú sigues siendo una persona permisiva, sí te van a dejar de amar, porque ya no te van a admirar, porque tú no te sabes respetar. Si tú te conviertes en el sí mi amor de tu pareja, en el sí mi amor de tus hijos, en el sí mi amor de tus padres y amigos, nadie te va a respetar, nadie te va a admirar y te van a dejar cuando vean que tú ya no tienes nada más para entregar. Si tu preocupación es que no te amen, escucha lo siguiente: di que no, hazte respetar, pon un límite, porque esa persona va a ver que tú te valoras y te va a observar como alguien valioso, no como alguien que se está tirando al piso. Entonces, ese pensamiento irracional y catastrófico que dice, me van a dejar de amar si digo que no, es errado. Al contrario, si tú te defiendes, si tú pones un límite, esa persona te va a admirar. También, en el caso tal que tú consideres que las personas van a creer que tú eres malo porque pones un límite, comienza a trabajar tu locus de control interno. Dale más importancia a lo que piensas de ti, a lo que sientes por ti y a lo que haces para ti. La gente es libre de opinar, perfecto. Pero tú tienes la responsabilidad de prestarle atención a lo que piensas de ti, a valorarte. Ese es el locus de control interno. ¿Tú quieres control en tu vida? Ese control en tu vida proviene desde ese mundo interior. Darte importancia. Por otro lado, ya basta de tantos deberías. ¿Quieres cambiar esa personalidad permisiva? Quítate tantos deberías y tantas obligaciones. Lo que vayas a hacer, que sea producto de tu amor propio y de tu libertad. Cuando tú permitas que alguien ingrese a tu vida, que sea por amor propio. En ese amor propio, en ese respeto, tú dices, vale la pena que esa persona ingrese a mi vida. Y lo haces en total libertad, no porque esa persona te exija. También es necesario, señores, para escapar de esa conducta permisiva, incrementar la autoestima. Dejar de recrear todo el tiempo lo que han perdido, las debilidades, y centrarse en todas las victorias, centrarse en todas las fortalezas, en todos los valores que tú puedas tener. También deja de compararte. Deja de estar comparándote porque alguien hizo algo por otra persona. Oye, cada quien tiene sus intereses. A partir de ahora, si haces algo por alguien, escúchame bien, tiene que salir de tu amor propio, de tu libertad. Pero no te sientas obligado a nada. También deja de actuar de manera automática. Detente un momentito antes de decir que sí. Nunca aceptes algo, nunca asumas compromisos sin pensar. Bríndate un momento para reflexionar y si por ahí no te convence la idea, no te sientas obligado. Sencillamente miras a la persona a los ojos y le dices, déjame pensarlo y te aviso. Esas son respuestas sencillas. Primo, tú podrías prestarme, prima, tú podrías darme un dinero. Deja de decir que sí en ese momento. Reflexiona, ¿tienes el dinero para darle? ¿Te sobra ese dinero? Ok, entonces, si todavía no tienes esa respuesta, le dices, oye, déjame pensarlo
déjame sacar cuentas y te llamo y te aviso. Listo. Pero no tienes por qué todo el tiempo decir que sí, que sí, que sí. No. Tómate un tiempo. Aprende a ayudar a las demás personas cuando sea necesario. Es decir, cuando tú veas que el prójimo ha tropezado y no se puede levantar, ayuda a esa persona a que se ponga de pie, pero no la cargues. Ayuda a esa persona a que comience a caminar, a que dé los primeros pasos y que vuelva a su batalla, pero no cargues con esa persona, porque ayudar al prójimo no es invalidar al prójimo, no es verlo como un vegetal. Por otro lado, amar no es malcriar. Esto aplica para la familia sobre todo y para la pareja. Amar no es malcriar. Por lo tanto, tú tienes que atreverte a poner un escarmiento a la mala conducta. Si tu pareja, si alguien dentro de tu familia te trata mal, tú tienes que alejarte, tú tienes por ahí que disminuir el trato hasta que esa persona reflexione. Pero no puedes estar haciendo los mismos favores todo el tiempo, porque las cosas son por merecimiento. Amar no es malcriar. Amar es por merecimiento. Miren esto. Hay personas que perdonan, pero perdonan siendo permisivas. ¿Cómo así? Confunden el tema de perdón con ser permisivos. Perdonar, sencillamente, es decir, ya no quiero la venganza, no quiero que me pagues nada, te libero. Pero el perdonar no te obliga a amar a una persona. Porque la persona debe ser merecedora de tu amor. Tú puedes perdonar a algún familiar que te traicionó, está bien, pero no estás obligado a amar a esa persona. Hace unos días un paciente me decía, ya perdoné a mi padre, pero mi padre nos maltrató tanto, maltrató a mi mamá, a mis hermanos, nos hizo mucho daño, pero me preocupa no poder amarlo. Y tuve que explicarle eso. Tú puedes perdonar a tu papá, pero no estás obligado a amarlo. Porque el amor hacia el prójimo es una motivación que se origina en razones suficientes. Cuando tú reconoces que esa persona merece tu amor, tú puedes tener bondad por todo el mundo. Pero si alguien te lastimó, puedes perdonar, pero no estás obligado a amar. También, todo permisivo que entienda que antes de entregar a los demás, debe entregarse a sí mismo lo mejor. Y sobre todo, entender que no tiene el poder de hacer feliz a ninguna persona. Así te pares de cabeza, tú no vas a hacer feliz a los demás. Nunca vas a ser suficiente para hacer feliz a la otra persona. ¿Sabes por qué? Porque las personas solamente son felices cuando están satisfechas consigo mismas. Es un proceso de satisfacción personal donde tú nada tienes que ver. Entonces, entendamos esto. Tú puedes ser feliz estando satisfecho contigo, pero no puedes hacer que otra persona sea feliz. Puedes apoyar, puedes ayudar, solamente haz ahí. Y cuando escuchamos ese fondo musical, recordamos que la distancia no es impedimento para que puedas acceder a las sesiones de consejería psicológica con quien te habla Fernando Leiva, psicólogo. Déjate guiar por el conocimiento científico de la psicología, no importa en qué lugar del mundo te encuentres. Tu sesión puedes realizarla por cualquier red social que permita hacer llamadas o videollamadas. Puedes hacerla por WhatsApp, por Skype, Zoom, Viber, Imo o por el mismo Messenger. Pide tu cita marcando desde cualquier país el +51 995722 178. Toma nota, por favor. ¿Por qué no eres feliz? Porque no practicas la gratitud. ¿Y qué es la gratitud? Reconocer el bien que hay en tu vida.
Cuando tú reconoces el bien que hay en tu vida, experimentas satisfacción. Y de acuerdo a la definición de felicidad, dice, felicidad es un estado de satisfacción a través de un bien. Enseñar a los hijos que sean felices, sí. ¿Cómo? Enseñándoles a reconocer el bien que tienen en su vida, que estén satisfechos. Un hijo que no dé las gracias por el alimento, que no pueda valorar el alimento que le entregan sus padres. Un hijo que ni siquiera mire la casa, que ni siquiera valore el techo que tiene. Es una persona que nunca va a estar satisfecha, porque no agradece por nada. Por lo tanto, es una persona que no va a ser feliz. Acostumbra a tus hijos, desde pequeños, a practicar la gratitud. Y eso no significa negar la realidad. Hay cosas malas, y esas cosas malas y difíciles hay que enfrentarlas. Pero debemos darnos un tiempo para agradecer. La práctica para todos, para encaminarse a esa felicidad a través de la satisfacción y la gratitud, precisamente es cada día al despertarse, lo primero que se debe hacer es agradecer. Gracias por este día, gracias porque puedo mirar, gracias porque puedo leer, gracias porque puedo escuchar. Gracias porque tengo un cafecito, tengo un mate. Y antes de dormir, agradecer por todas las cosas buenas que te hayan sucedido. Porque ¿qué hacen las personas infelices? Todo el tiempo están pensando en lo que no tienen. Todo el tiempo están pensando en las cosas malas que les ha ocurrido en el día. Entonces, ayudemos sobre todo a nuestros hijos a ser felices. ¿Cómo? Ayudándoles a experimentar esa satisfacción personal. Si tú intentas satisfacer a tus hijos, nunca vas a ser suficiente. Enséñales a que ellos estén satisfechos con su vida a través de la gratitud. Y si hay algo que no les gusta, que luchen por conseguirlo. Porque eso es parte de la vida. Desde pequeños deben aprender a ganarse las cosas. Pero parece, y es lamentable, que muchos padres creen que van a ser buenos padres por el simple hecho de dar cosas. Entrega mucho, entrega desproporcionadamente a tus hijos y les habrás quitado la oportunidad de aprender a luchar, les habrás quitado la oportunidad de reconocer sus fortalezas. Entrégale a tus hijos lo que es justo, pero también enséñales a luchar, a ganarse las cosas y vas a tener hijos muy productivos, hijos muy agradecidos. El hecho que tu familiar, que el ser querido haya partido, no significa que deba desaparecer de tu mente, porque eso es imposible. Dentro de los retos que tiene la persona para salir de ese duelo, hay un punto importante, que debe aprender a relacionarse de una manera diferente con aquel familiar que ya partió. Yo recuerdo este señor que me guió cuando era muy muchacho y vivía muy solo en otro país. Ese señor una vez me dijo, hay que devolverse a la vida con respeto. El hecho de que tú no veas no significa que no exista. Todo merece respeto en la vida. Es más, había una frase que repetía, decía, incluso hay que pedirle permiso a la salamandra antes de encender la llama de una vela. Miren el respeto que ese hombre tenía hacia la vida, ¿no? La salamandra, en el mundo místico, la guardiana del fuego. Entonces, ¿aprendemos a relacionarnos con la persona que partió de una manera diferente? Sí. Ya no lo esperamos en casa. Ya no esperamos que toque la puerta. Tenemos una manera diferente de relacionarnos a través de la oración. Y empezamos a experimentar esa satisfacción. Porque entendemos lo siguiente, que ese vínculo no se ha roto, que hay una nueva manera de convivir con esa persona a través de las oraciones y también entendiendo, de acuerdo a algunas religiones,
que esa persona también está viviendo lo suyo en otro lugar. A manera de conclusión, mis queridos amigos, qué importante es que aprendas a respetarte. Qué importante es que tengas normas claras en tu vida para que así puedas manifestarla a los demás. Y debes comprender lo siguiente, que no debes mostrarte demasiado complaciente, porque no te van a respetar. Las personas tienen tendencia a confundir a las personas buenas con personas tontas. También tienes que generar fuerza en la expresividad de tu yo. Atrévete a manifestar lo que no te gusta con mucha educación, pero aprende a decir que no. Cuando algo no esté en su lugar, cuando una persona haya pasado el límite de tus normas, tienes que decirle, ¿sabes qué? Eso no me gusta, no lo vuelvas a hacer. Si esa persona se ríe, trata de minimizar el impacto, le dices, mira, lo lamento, pero esto no me parece una broma y no quisiera que se vuelva a repetir. Valoro tu amistad y no quisiera perderla. Media vuelta y te retiras, pero tienes que estar serio. Porque el permisivo debe aprender a no reírse cuando alguien es injusto con él. El permisivo, para escapar de este problema que tiene de estar sirviendo a todo el mundo, de estar complaciendo a todo el mundo, tiene que aprender a respetarse y aprender a poner límites. Tiene que respetar su palabra y su verdad. Muchas veces los permisivos tienen tendencia a mentir para no dañar a la otra persona. Escúchame bien. Decir tu verdad no tiene por qué lastimar a la otra persona. Decirle a la otra persona, por ahora no tiene por qué hacerte creer que eres una persona mala. Salir de esa conducta permisiva significa abrazar tu amor propio y comenzar a vivir en libertad. Mis queridos amigos, muchas gracias por haberme acompañado en esa noche tan bonita. Los disfruté cada comentario. Gracias por estarme acompañando todas las semanas. Gracias por ver los videos en YouTube, todos los videos que están ahí. Y por favor, a estudiar los videos porque viene el examen de fin de año. Todos los videos que están en YouTube, que tienen que ver con todos los videos del 2022, van a estar en el examen de fin de año. Es decir, ahora en diciembre, casi para terminar diciembre, vamos a realizar el examen. Amigos, a nombre de todos mis colegas en el mundo, muchas gracias, gracias infinitas por ayudarme a compartir la cultura psicológica. Gracias por valorar el trabajo del psicólogo en el mundo. Recuerden, tengo un colega capacitado en cada ciudad del mundo, listo a apoyarlos. Desde aquí, desde mis estudios, quiero pedirles que antes de dormir realicen un acto de gratitud. Mañana al despertar, agradecer también. De esa manera se encaminan hacia esa felicidad. Y nos despedimos ¿cómo? Nos acomodamos para darnos ese abrazo inmenso desde el alma. Un besote para todos también. Por favor, se me cuidan. Descansen. Descansen, que mañana es un nuevo día lleno de bendiciones y de retos. Y tienen que estar en forma. Se les quiere muchísimo. Hasta la próxima semana. Chao, cuídense. En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y de tus manos tan blancas que se paseaban por